Cordial saludo, señoras y señores. Bienvenidos. Aquí estamos una vez más en este espacio denominado Entrevistas con Hernán. Como es costumbre, un gran invitado para que nos hable un poco sobre su historia, su emprendimiento, sus vivencias y siempre nos deje una importante reflexión acerca del mensaje que a continuación vamos a vivir. Él es colombiano, mi invitado en el día de hoy, periodista que lleva ya más de 30 años viviendo en Estados Unidos con una historia particular de vida, pero lo más importante siempre mirando con un futuro optimista y que es precisamente el que ha inspirado a hacer cambios y rompiendo un poco el silencio de lo que popularmente se llaman los silencios del abuso. Carlitos Anaya, bienvenido. Te digo Carlitos porque es que a ti toca decirte Carlitos. Hernán, es un verdadero placer estar aquí. Es quizás la primera entrevista que hago para Colombia. ¡Qué bueno! Que sin duda tiene un tono emocional y muy espiritual a la misma vez. Así que gracias por la invitación. Gracias, nos honras muchísimo. Además porque yo sé que tenemos mucho que hablar y vamos a tener que aprovechar estos 30 mal contados minutos para conocer un poco, sobre todo hay personas que seguramente te ven y dicen, pero claro, es que yo lo he visto en la televisión nacional de los Estados Unidos, yo sé lo que es Cafecito Espiritual, yo lo veo andando y rondando, sobre todo en Miami, pero aquellas personas que de pronto no te referencian exactamente, nacido en Sincelejo hace algunos añitos, cuéntanos un poco de la historia de tu vida. Wow, parece mentira, pero han pasado 30 años en este país y bueno, crecí en Sincelejo, en Colombia, en la costa al norte de Colombia, y fue un proceso de venir a este país que fue un sueño americano como miles de migrantes. ¿Con tus padres? Con mis padres. Mis padres tenían este sueño, y mi padre pasó la frontera de México, mi mamá tomó una visa de turistas y se encontraron acá. ¿En qué parte? Se encontraron en Nueva York. Ya. ¿Y ustedes y nosotros nos dejaron en Sincelejo. Y pasaron 7 años sin verlos. Wow. Así que así empieza esa historia del sueño americano. Mientras estabas en Sincelejo en esos 7 añitos, ¿con quién vivías? Vivía con mi abuela y vivía con mi tío. Y mis 2 hermanas mayores y mi hermano gemelo. Así que fue un proceso largo. Un proceso. Y después de eso, logran tus padres, de alguna manera, arrastrarlos para los Estados Unidos y de ahí en adelante comenzar tu nueva vida. Exacto, pero saben que el sueño americano siempre tiene esas espinas difíciles de aceptar, ¿no? Y mi padre tenía un sueño, pero no sabía cómo hacerlo, y mi madre también. Y qué mejor, querían algo para sus hijos. En aquellos tiempos Colombia estaba pasando por la guerra, estaba pasando por mucha violencia, difíciles, mucha violencia. Y me acuerdo que mi padre dijo, no, yo no quiero esto para mis hijos. Hay que navegar en rumbos diferentes. Haces tu primaria, tu secundaria, digamos que logras ambientarte en Estados Unidos y primero que todo en Nueva York. Claro, imagínense un costeño cincelejano comiendo yuca y suero y llega a Nueva York y no habla inglés, saliendo de la pubertad, saliendo del closet también, y sin vivir sin mis padres, 7 años. Complejo, ¿no? O sea, imagínate la complejidad, el frío, o sea, todos estos esquemas de ser latino y de vivir en la capital del mundo. Entonces no sé si comer yuca o comerme la manzana, o literalmente. el perro caliente. Exacto. Entonces eso fue un proceso de adaptación muy difícil. Y un proceso de identidad muy difícil. ¿Haces tu carrera profesional? Porque tú finalmente ejerces el periodismo de un tiempo para acá, pero lo haces cuando ya trasciendes y tomas la decisión de venirte a la Florida, obviamente ya de mayor. Claro, entonces me quedé 5 años en Nueva York. Y siempre me encantaba ese aliento de comunicar, ese aliento de estar presente en los medios, porque mi padre nos enviaba videos. Como no nos veíamos, por 7 años nos ponía videos. No te creo. Entonces en el VH yo veía el video. Claro, VHS o Betacam, en Betamax. En Betamax, y nos educaba con el video. No te creo. Y mi padre no sabe el impacto que tuvo en eso, en mí, el impacto que tuvo de comunicarse por medio de un video. Recuerda que en aquel entonces no había Facebook, ni había Instagram, no había ni internet. Entonces literal. mis padres nos enviaban los videos. Y él nos educaba enfrente de una pantalla. ¡Qué maravilla! Mira, y así empezó una educación. Qué bonito legado dejando. Y ese fue el legado de mi padre. ¿Él vive actualmente en Estados Unidos? ¿Dónde sí, está vive acá. Actualmente tiene 83 años. Wow. Y mi padre tiene 7 vidas. Sobrevivió el 9/11. Sobrevivió el cáncer 3 veces. Sobrevivió una corraleja de toros en Colombia. No te creo. Así que es un hombre guerrero. Es un gatico. Sobrepasó la frontera también, que casi lo matan en esa frontera. Así que son historias de supervivencia. ¿Y tu mamá? Mi mamá también es una guerrera en su estilo. Es la mujer que siempre busca las posibilidades.
y es arriesgada. Claro. Se vino con una visa de turista y se quedó y siempre tuvo esa personalidad de una mujer guerrera fuerte. ¿Cuándo tomas la decisión de cambiar un poco de ambiente? Porque venirse uno de Nueva York en esa nevera algunos meses y venir a sentir un poco más cerca a tu costa, a tu Caribe, que es volverte literalmente mayamense. Sí, yo vine a estudiar aquí a Miami, a la Universidad Internacional de la Florida, periodismo, y me quedé aquí 8 años. Entonces, en ese proceso, trabajé con Cristina Saralegui, trabajé con Don Francisco, trabajé con Padre Alberto. Okay. Así que el proceso de producción y de periodismo empezó detrás de cámara como productor. Como productor. Y poco a poco empecé entonces a crecer en el medio hispano. Pasaron 8 años, trabajé en Arrojo Vivo, con María Celeste Rará. Tuve la dicha de tener jefes que me enseñaron mucho. Muchísimo, y aprendí mucho de ellos también. Pero Cersec también, son personalidades acá en Estados Unidos que hicieron la televisión hispana acá. Entonces con ese proceso me empecé a crecer y a pulirme, ¿no?, como profesional. Claro. Y hoy en día estás haciendo varias actividades, dentro de las cuales hoy, gracias a Dios, el mundo de la internet, de las redes sociales, es un proyecto maravilloso del cual vamos a hablar un poco más adelante, porque es el cafecito espiritual del cual haces arte y parte. Pero me gustaría dejar un poco en punta algo muy importante, y no solamente pues admirar tu trabajo, 30 años ya en Estados Unidos como un gran comunicador social, de ponernos un poco en contexto con algo que está haciendo en este momento un poco tendencia, y asociado a una realización de una película que todo el mundo, yo creo que ya el planeta la conoce, que ha sido muy polémica, que ha sido muy controvertida, que ha tenido el bien y el mal enfrentados de manera permanente, y es la película Sounds of Freedom, del cual tú haces literalmente parte, porque fuiste parte de la historia real de lo que la película se ve y se plasma. Pero te voy a invitar para que en instantes, cuando regresemos, cuentes un poco cómo encajas en esa película que no es fácil, y que gracias también a tu sinceridad podremos ponerla un poco en contexto cuando regresemos a Entrevistas con Hernán. Hoy nuestro invitado Carlos Anaya, periodista colombiano que lleva muchos años y que, como lo decíamos anteriormente, tiene mucho por contarnos, y vamos a aprovechar los siguientes minutos, porque dentro de muchas de las cosas que hace, él tiene una sección en un programa que tiene mucho impacto en Estados Unidos, que es Primer Impacto. La sección se llama Vitamina para el alma. Vitamina para el alma, y eso no llega de manera gratuita, porque esas vitaminas para el alma a veces es cuando uno logra que la historia de nuestras vidas pues nos deje lecciones para de pronto enseñárselas a los demás. ¿Te impactó mucho cuando viste la película Sounds of Freedom? Y lo voy a decir, digamos, de manera muy sincera y con mucho respeto. ¿Encontraste parte de la historia de tu vida en la infancia con esta película, Carlos? Totalmente, totalmente, Hernán. Yo fui abusado sexualmente por mi tío, el hermano de mi padre, a la edad de 6 años. Y fue un camino doloroso. No solamente me quitó la ropa, pero me quitó mi inocencia. Y de allí vino un camino bien doloroso, bien difícil de aceptar que yo hablo por más de 9 millones, 1 de cada 9 niños ha sido abusado sexualmente. Entonces yo no podía quedarme callado, primero por mi propia sanación, y segundo porque soy un comunicador con conciencia. Claro. Y parte de esa comunicación es mi deber en esta película, mostrar aquello que no se quiere hablar, que desafortunadamente 1 de 4 niñas va a ser abusada sexualmente a la edad de menos de 18 años. 1 de cada 6 niños será abusado sexualmente antes de los 18 años. O sea, es una realidad difícil de aceptar. Y lo peor de todo eso, Hernán, es que es dentro del núcleo familiar. Porque el abuso creen que es un extraño por allí, que no, que quizás alguien en el supermercado, no, es alguien dentro de la familia. Y eso me pasó a mí. Claro. La secuela del abuso sexual dentro del núcleo familiar. ¿Cuánto tiempo? Porque tú me decías que, digamos, esa anomalía, porque no es algo normal, sucedió más o menos a la altura de tus 6 años de edad. ¿Cuánto tiempo fue, digamos, de trasegar esos momentos oscuros hasta el momento en que tú decides decir, hey, creo que es la hora de decirle yo a la gente lo que me ha pasado, y con el pretexto que hoy en día de pronto lo vemos en una película? Claro, lo que pasa es que el sueño americano tiene muchas espinas, y yo oculté el secreto porque mis padres tenían este sueño. Ellos querían irse para Estados Unidos. Ellos no sabían. Entonces, al yo saber que esto estaba pasando,
Yo oculté la verdad. ¿Cuánto tiempo? Hasta los 13 años. Wow, que es mucho tiempo. Entonces yo viví realmente lo que era el tráfico sexual dentro de una casa. Porque mi tío realmente abusó sexualmente y emocionalmente. ¿Solamente contigo o tienes conocimientos y...? Bueno, según mi hermano también empezó a revelar cosas, de detalles de la vida. Pero lo importante de toda esta historia es que parece mentira que esto suceda. Y a veces suena un poco brutal, y a veces suena un poco seco. Pero las víctimas, aquellas personas que vivimos abuso sexual, tenemos que buscar doble consuelo. Porque revelar la historia y buscar consuelo en la sanación. Claro. Entonces es un proceso doloroso, difícil, complicado. Y hay que entender que eso no es una línea horizontal, es una línea vertical. Y hay que buscar ayuda profesional. Y es un proceso donde las víctimas quedan en el silencio. Muchas de las personas que no buscan ayuda profesional cuando han sido abusadas sexualmente se suicidan. Claro. Y viven en un silencio y un estigma de vergüenza muy grande. Carlos, hay un momento donde, digamos, se genera el detonante, donde ya literalmente tú tomas la decisión por un tema, digamos, ya de sobrecarga. ¿Cuál fue el momento más difícil? Decirle a tus padres, además porque había una afinidad consanguínea, porque total. Si tú hablas de un tío, existía una proximidad literalmente de consanguínea. O de decirle a la sociedad, me ha pasado esto. De esos dos momentos difíciles, pero ¿cuál de pronto ha sido el más complejo? Yo creo que fue mutuo. ¿Sí? Mutuo. Estamos hablando de mi propia sanación y estamos hablando de que cuando se sabe la verdad, lo que causa un abuso sexual y lo que causa la toxicidad es el silencio. Cuando tú te quedas callado, estás diciendo que fue culpa tuya. Cuando tú estás diciendo que tengo vergüenza de algo que yo no cometí, es culpa tuya. Cuando le estás diciendo porque recuerda que es una heroína emocional. Cuando una persona fue abusada sexualmente, es como que una heroína emocional entró en su sistema, donde entra el abuso, la manipulación, donde entra todo tipo de vergüenza ajena. Y eso fue lo que yo aprendí en el abuso sexual. Esto no me pertenece a mí. Yo fui abusado sexualmente por un tío y no tiene que ver nada conmigo. Cuando yo me apodero de esa historia, le quito poder. Y de eso se trata la sanación. Claro. Quitarle poder a algo que yo fui víctima de millones de personas que han sido abusados sexualmente. La reacción de tus padres en el momento en que tú les dices... Mi madre explotó, literalmente. Claro. Y mi padre no sabía cómo lidiar con la situación. Mi padre fue... Yo entiendo la ignorancia y entiendo el proceso. Pero no se trata de mi padre ni de mi madre. Se trata de mí. Claro. De mi recuperación. Claro. Y ahí es donde tiene que ver ese egoísmo altruista que yo le digo a la persona que ha vivido cualquier tipo de violación. No te preocupes por lo que diga tu mamá o tu papá. Preocúpate por tu sanación. Claro. Porque ahí es donde empieza el amor propio. Claro. Es donde tú empiezas a recuperar tu dignidad. Y hay algo que el abuso no me quitó. Mi poder auténtico. Okay. Eso no te lo puede quitar nadie. Cuando lo expones también a la sociedad, así como lo estás manifestando en este programa, ¿cómo fue la reacción? ¿Positiva? ¿Encontraste solidaridad o aversión en ciertas circunstancias? Fíjate que Univisión ha sido un gran aliado y Primer Impacto. Cuando a mí me llamaron para producir Vitamina para el Alma, yo hablé claramente de mi vida. Y yo no soy un coach, pero sí he vivido experiencias fuertes. Y gracias a ese proceso, creo que escogieron a las personas para hablar de estos temas personales, porque es que no somos inmunes a un divorcio, a un fracaso, a una bancarrota espiritual, una bancarrota financiera. Y de ahí nace Vitamina para el Alma. Porque si yo fuera perfecto, Hernán, no hubiera conexión contigo. Literal. Y la gente cree que en televisión, en las celebridades, o la gente cree que la gente que trabaja en televisión no tiene problemas. Lo contrario. Más aún. Más aún. Entonces, ese fue el llamado mío. Ser un periodista consciente. Si algo es crear impacto social, y es lo que estamos haciendo en Vitamina para el Alma, y como fundador y empresario de Primer Impacto, mi misión es crear impacto social. Bueno. Y creo que lo estamos haciendo de una manera muy elocuente. Hablemos un poco de la relación de la historia tuya, que aunque literalmente pues, no está inspirada en el Sounds of Freedom, pero sí digamos que la película, que me imagino que la has visto no sé en cuántas ocasiones, tarde o temprano refleja una situación muy complicada. Te voy a invitar para que en instantes, cuando regresemos, hablemos un poco de lo que tú visibilizas en la película, si realmente, porque
da tristeza un poco, sobre todo como colombiano lo digo, de que prácticamente la matriz de todas estas circunstancias se dé en un país como Colombia, que no es casual, pero que nos des un poco de pronto esa relación y tu consejo, pero será cuando regresemos a Entrevistas con Hernán. Antes de terminar siempre el programa, agradezco inmensamente a personas como tú que nos regalan un rato de su espacio y de su vida para obviamente difundirla a nuestras audiencias. Gracias, Carlitos, de antemano. No, el placer fue mío y gracias por... Yo sabía que la persona adecuada para hablar de este tema en Colombia eras tú. Muchas gracias. Y es la primera vez que hablo de este tema en Colombia, Wow. Así que quería honrarte, darte esta exclusividad directamente a ti. Te estaba preguntando hace un ratico con respecto a la película, que finalmente ha sido muy polémica, controvertida, gente que le gusta, gente que no, los intereses, incluso mira que en Colombia ha sido hasta cuestionada de si se exhibe, no se exhibe. Afortunadamente, digamos, las productoras y los empresarios han dicho sí, hay que hacerlo como una responsabilidad social. ¿Cuál es el alcance que tú crees puede tener, digamos, el objetivo de la película de Verástegui y los productores que hicieron la película? Yo creo que ya no estamos callados en el silencio. Y no se trata solamente de Colombia. Estamos hablando de Latinoamérica. Estamos hablando de un negocio de sexo de infantil donde es un negocio multimillonario y donde afecta a todo Latinoamérica. Parece mentira que la esclavitud sexual en el 2023 es mucho más grande de hace más de 50 años. Increíble, ¿no? Y es una realidad hoy en día y sería hipócrita, y sería de mi parte ser hipócrita y ocultar esta información y que los medios y la gente trate de evitar algo que es tan real, porque hay muchos intereses detrás de esta película también. Hay intereses de verdades que la gente no quiere saber, de políticos, de personas en alto nivel que usan este servicio de tráfico infantil. ¿Qué puede haber en el cerebro de un ser humano pensar contratar a un niño de 6 años para autosatisfacerse? Me parece la cosa más enferma del mundo. Me parece la cosa más tóxica que puede existir, que dentro de una red existan clientes para este tipo de servicios. Y es una realidad hoy en día. Y si usted tiene una situación difícil, si usted cree que alguien está pasando por esto, repórtelo. Porque esto es una alarma de que esta epidemia de personas enfermas, de pedofílicos, existen al lado de tu casa. Claro. Ahora, hay algo que acabas de dar como dardo en el centro. Pero yo también te preguntaría, ¿cómo hace uno para detectar? Ok, digamos que como protagonista ante la ingenuidad es un poco complejo, 6, 7 años, 5 añitos, 4 años, es muy difícil porque estás conociendo el mundo. Pero ¿cómo haces tú para detectar si soy padre de familia, si soy el hermano mayor, si soy el acudiente? ¿Cómo hago yo para percibir que algo extraño está pasando? Créele. Cuando un niño te dice algo está pasando, créele. Okay. Porque el estigma del abuso sexual existe porque los niños no le creen lo que está pasando. Ay, sí, como que deje. No pasó mentira, nada. Eso... Y estamos mal acostumbrando a ciertos padres y a ciertos protectores que no existe la protección y que no existen los límites saludables. En nuestras familias hay que enseñar a los hijos los límites saludables. Por aquí no se toca, por aquí no. Mira, si alguien te toca por aquí, avísame. Claro. Si alguien hizo esto, dímelo. Comunicación. Crea ¿no? esa confianza con los hijos. A los hijos hay que enseñarle educación sexual y educación emocional. Cómo lidiar con las emociones. Claro. Algo que hoy en día todavía estamos bebés en el asunto. Estamos en pañales, como decimos. Y hay que aprender sobre la educación sexual y la educación emocional. Es un proceso. Y este proceso de recuperación es un proceso largo y doloroso. ¿Te sientes en paz? Me siento en paz. ¿Estás en paz? Y me siento sabio. Ya regalo en el dolor. Ya regalo en las vivencias. Yo creo que el regalo del dolor es saber aprender que una persona exitosa puede usar su vida en algo productivo. Claro. Y yo creo que yo he aprendido de eso. Y lo estás haciendo a través de tus formatos, de tus programas de Cafecito Espiritual. Cuéntale un poco a la gente de eso. Como empresario de Cafecito Espiritual, 7 años, una agencia de relaciones públicas que crea bienestar e impacto social. Hemos hecho más de 30 eventos de arte y espiritualidad y además soy instructor de yoga. Y Univision ha sido un gran aliado en el proceso de recuperación. La inteligencia emocional después de la pandemia
ha subido enormemente. Porque una persona que no tiene inteligencia emocional hoy en día va a tener mucho trabajo con estrés y ansiedad. Claro. Y los trastornos de ansiedad hoy en día son alarmantes en Estados Unidos. Claro. Así que estamos haciendo algo. Tengo entendido que no vas mucho a Colombia, por No. muchas razones. Y digamos que, mal contadas, ha sido, no sé, 5 veces. No sé cuánto fue la última vez que fuiste a tu país. Sí, fui a Colombia hace 3 años, estuve en Cartagena. Y siempre es un amor y odio a la misma vez. Y tengo las razones por qué no. Obvio. Entonces yo amo a Colombia, amo mis raíces, pero no fueron recuerdos, que puedo decir que no fueron recuerdos de una infancia dolorosa, difícil, traumática. ¿Tuviste un encuentro con Sí. ese victimario? Sí, tuve un encuentro con mi victimario a los 21 años, lo perdoné y le dije, te perdono no por ti, sino por mí. Porque yo no quería cargar esta vergüenza. No quería llegar a los 40 años y cargando algo que no cometí. Yo fui una víctima. Claro. Que le puede pasar a 50,000 personas y por eso quiero que los hombres allá afuera hablen que son víctimas. Claro. Literalmente te violan hasta tus principios morales. Sí, yo hice un segmento en Vitamina para Dharma que se llama armamentización de la fe. Ya. Usar la fe como una arma poderosa y abusar de eso. Y no hay ningún motivo para callar. Al contrario, callar es el pecado. Claro. Como yo sé que tú no callas, por favor, cuéntale a la gente dónde te encuentran las redes sociales en donde eres activo. Por favor, cuéntale. Cafecito Espiritual, ahí me pueden conseguir y si necesitan un amigo, si necesitan un confidente, Cafecito Espiritual contigo siempre. Pues es Carlos Anaya, nuestro gran invitado en el día de hoy. Una vez más reitero mi agradecimiento, sobre todo por abrir esa ventanita de tu corazón, esa transparencia con que dices y que generas una lección para los que nos están viendo en este momento, que nos dejas más allá de una preocupación, porque las preocupaciones es ocuparse uno antes, sino más bien la inquietud. Es decir, estamos a tiempo, aunque han pasado y seguirán pasando historias, pero estamos a tiempo de tener una reacción a favor de esta humanidad que tanto necesita sensibilización. Carlitos, gracias por estar una vez más con nosotros. Y a ustedes, señoras y señores, decirles que en 8 días estaremos una vez más aquí con un gran invitado o invitada hablando de su vida, de sus historias, porque esto es Entrevistas con Hernán. Feliz momento.